Bueno, hoy está con nosotros el director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria. Bienvenido. Saludos, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, primero quiero reconocer que esté aquí, porque mire que yo le he dado aquí a dos manos, que he dicho que voy a poner una alerta silver, que voy a enviar a Nino Correa a buscarlo, porque quería tenerlo en este espacio, quería que pudiésemos hablar de ese tema. Así que le agradezco que con todo lo que yo digo todos los días, usted está aquí dando cara. Claro que sí, claro que sí. Vine una vez y estaba Anabel Torres Colbert. Lo sé, pero yo dije contra. Estaba en deuda. La realidad es que yo me reservo bastante en términos de las expresiones públicas que yo hago. Pues porque es un tema sensitivo, es un tema que ¿verdad? Hay que pensarlo bien a la hora de uno decir cosas, porque lo que yo digo afecta, ¿verdad?, muchos proyectos y muchos recipientes, y es una cuestión de 20 y pico de billones de dólares. Lo sé, y por eso precisamente también yo creo que es importante tenerlo a veces allá afuera, claro, porque Puerto Rico tiene una oportunidad única con estos fondos, y en días recientes estuvimos escuchando que 66% de estos fondos no se han desembolsado. Yo quiero escuchar de usted primeramente, ¿cuál es la razón principal por la que estemos tan atrás con el desembolso de estos fondos? Bueno, nosotros actualmente tenemos 10 billones en etapa de construcción. Y tenemos 75% de todos los fondos ya o en diseño o en construcción. Pero la construcción se da paulatinamente. En la etapa de construcción puede el proyecto quedarse 2 o 3 años, porque los proyectos son a grandes escalas, y los desembolsos se van haciendo según el recipiente, me van solicitando el dinero. Hay otra razón también, y es que cuando nosotros entramos en el 2025, muchos de estos proyectos tenían un dinero adelantado, ya se le había adelantado capital de trabajo para muchos de estos proyectos, y eso pues evita que yo les siga dando dinero hasta que ellos utilicen ese dinero y lo reconcilien. ¿No es un tema de burocracia administrativa, de que se les exige demasiada cosa a estas agencias para canalizar el recibo de fondos y luego eventualmente caducan los mismos sin que se hayan utilizado? Yo diría que el problema no es en el desembolso. Quizá la burocracia y el problema es en la formulación del proyecto. Todos los proyectos requieren, por ejemplo, diseño. Un generador eléctrico en una alcaldía requiere diseño y requiere un estudio de carga. Y un diseño pues es por una firma de ingeniería y arquitectura. Y así 29,000 proyectos que requieren diseño, que esos diseños los tiene que aprobar FEMA, pues ciertamente es un proceso. Yo diría que el desembolso es el problema menor, porque ya cuando estoy desembolsando, los proyectos se están ejecutando. ¿Dónde está el tapón? Los huracanes Irma y María fueron hace casi 10 años. Después tuvimos los terremotos. Hemos tenido un sinnúmero de razones por las cuales nos han obligado estos fondos federales. El diseño realmente se ha tomado tanto tiempo, porque el problema es que mientras hemos esperado se han encarecido los costos de construcción, cada vez es menos la mano de obra, y al final entonces nos están diciendo, espérate, puede que cuando por fin vayamos a usar el dinero, los materiales cuesten muchísimo más y podamos entonces hacer menos y hay que cancelar el proyecto. ¿Dónde está el tapón de que nos estamos tardando tanto? Claro, yo le puedo decir sinceramente que son 29,000 proyectos. El problema está en la magnitud. No es ni siquiera los procesos de FEMA, no son los procesos de COR3, es en la magnitud del desastre que estamos manejando. Este es el desastre a nivel nacional más grande que es actualmente activo en todos los Estados Unidos. Y 29,000 proyectos no los podemos hacer todos a la misma vez. Ciertamente pues eso atrasa, porque son muchos proyectos y cada uno por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico hay 1.1 billón de dólares en proyectos. Pero qué bueno que me hace ejemplo. Y son cientos de edificios. Qué bueno que me hace ejemplo de la Universidad de Puerto Rico. En ese caso en particular, vemos esa tabla, 95% de los fondos no han sido desembolsados. Le explico por qué. La cuestión histórica. Todo lo que tiene toma mucho más tiempo. E incluso un ejemplo que le puedo dar es la Catedral de San Juan. En la Catedral de San Juan todo lo que se hace tiene que tener unas personas, unos arqueólogos, dedicados a observar el proyecto para que no se vaya a dañar el valor histórico de la estructura. Cuando usted nos dice esto de los 29,000 proyectos, ¿cuántos ahora mismo están corriendo? Aproximadamente 16, 17,000. Dentro de este proceso, ¿hay conversaciones con el gobierno federal para anticiparles? Mira, estos fondos vencen en tal fecha. Para tal fecha no vamos a poder haber trabajado todo esto con la mano de obra que existe en Puerto Rico, con las condiciones de Puerto Rico para importar materiales, para tener mano de obra, no son las mismas que los Estados Unidos continental. ¿Hay conversaciones con el gobierno federal para extensiones en estos fondos de modo que no los perdamos? Ciertamente. ¿Eso está pasando? En todo momento. Hay proyectos, incluso los proyectos de las represas, la represa Oaxaca. Eso es un proyecto de $1 billón. Ese proyecto se va a tardar 10 años.
Ciertamente nosotros, como parte de los procesos que hacemos en el día a día, hablamos con FEMA, no tan solo en Puerto Rico, sino Región 2 y Washington, para que ellos tengan visibilidad de que ese tipo de proyectos es un proyecto que se va a tardar. Ese proyecto, por ejemplo, está a cargo del cuerpo de ingeniero. Y el cuerpo de ingeniero no lo va a hacer en menos de 10 años. 10 años es lo mínimo que los va a tomar. El diseño de ese proyecto toma 4 años, por ejemplo. Y es un proyecto que no lo puede hacer más nadie que no sea el cuerpo de ingeniero. Lo mismo el lago de Patillas, la represa de Patillas, 500 millones de dólares. Y cuando uno dice, pero ¿por qué tanto y por qué se tarda tanto? Pues Patillas, por ejemplo, están haciendo una estructura sismoresistente. O sea, es como, no van a levantar el lago, pero por debajo del lago, van a sostener la estructura para que en caso de sismo, la estructura aguante, ¿verdad? O sea, que son proyectos sofisticados. No, y uno usualmente cuando mira estos datos y los mira así a sangre fría, suele mirar cuántos fondos han obligado, cuántos hemos desembolsado, por eso es que nos puede dar la percepción, pues mira, están allí los fondos cogiendo polvo en una gaveta. Dentro de ese proceso, ¿ustedes tienen alguna línea de tiempo con unas métricas de los proyectos que tienen corriendo? ¿Cuánto les van a tomar? Y si en efecto vamos a tener los materiales, la mano de obra para poderlo llevar a consecución. Claro que sí, tenemos línea de tiempo para todos los proyectos. Y quiero aprovechar la pregunta para explicarle algo. El que nosotros tengamos los fondos aprobados no significa que puedo proceder con el proyecto, porque los fondos me los aprueban a base de unos estimados de daños, pero esos estimados de daños están sujetos al diseño. En el diseño es que me dicen exactamente en cuánto va a salir el proyecto. ¿Y ustedes saben cuántos de esos 29,000 proyectos tienen en fase de diseño? ¿Cuántos tienen ya en una fase ya de construcción? ¿O ese dato no lo tenemos? Bueno, de memoria le puedo decir que en construcción deben haber ahora como 12,000. Completado deben haber 5,000 proyectos. Y la diferencia pues está o en diseño. Yo diría que hay como 5,000 proyectos que están en etapa de planificación. La etapa de planificación es la etapa más temprana, donde no hay diseño. Esos son los proyectos que nosotros nos urge mover a las otras etapas para que FEMA vea esto, ¿verdad? Movimiento en términos de proactividad para hacer los proyectos. Diría de los 29,000 hay 5 que están en esa etapa. O sea que gran parte yo diría que 80% de la reconstrucción ya tiene diseño o está en construcción. Si dividimos esto por fases, la parte que le toca a la agencia, la parte que les toca a ustedes, la parte que toca en la solicitud de reembolso, por ejemplo, de FEMA, hay una pata de estas en las que nos estemos cayendo, hay un área donde podríamos mejorar, hay un área donde realmente sea el obstáculo para que esto fluya mejor. Bueno, problemas hay muchos, y situaciones y retos. El principal es los costos de construcción. FEMA me obliga a un proyecto por un diseño, 10 millones. Al año, ese proyecto, o sea, si me tardo un año en hacer la subasta, o vamos a ver que no me tarde un año, vamos a ver que me tarde 3 meses, pero si la subasta salió por 15 millones, yo tengo que regresar a FEMA. Eso me crea un problema. O sea, que parte del problema que tenemos en la reconstrucción es que no tenemos el dinero estatal. En otras jurisdicciones eso es claro. En otras jurisdicciones, y por ejemplo el municipio de San Juan, Acueducto, tienen el dinero. ¿Qué ellos hacen? Ponen el dinero y se lo piden a FEMA. Pero si usted tiene un municipio que no tiene el dinero, no puede adjudicar la subasta, tiene que regresar a FEMA y se tarda 6 meses más. ¿Y no se han tomado decisiones en el gobierno para buscar quizás crear un pote para subvencionar las tareas y la ejecución en esos municipios de modo que podamos darle agilidad al uso de los fondos? Estamos en conversación con la Junta de Control Fiscal, ya hay una línea de crédito de 750 millones y hay unos fondos que la Junta ha destinado para esto, o sea que se sabe que el problema está ahí. Esto no se puede trabajar 100% con dinero federal. También. Sin duda alguna, por eso que creo que es importante ver cómo que el gobierno está haciendo vamos a hacer un pote y darle agilidad al proceso. Lo estamos trabajando definitivamente. Escuché que hay una liberación de 1.2 millones de dólares. ¿Esto es una liberación de fondos existentes o esto es una nueva asignación de fondos? Hay una mezcla. Gran parte de los fondos son fondos nuevos. Le puedo decir, por ejemplo, el cementerio del Ares. Se le aprobaron 120 millones. ¿Y estos fondos llegan en virtud de qué? ¿Esto será que una asignación de quién? Bueno, de FEMA. De FEMA, sí, también. Sí. Originalmente, para hacerle un cuento bien cortito, el cementerio del Ares se le había asignado dinero para repararlo. Se pudo probar, en conjunto con el alcalde, Col3 y FEMA, se pudo probar que el cementerio no se puede arreglar. Se le asignaron entonces 120 millones. Ahora el alcalde tiene que conseguir un sitio
para hacer el cementerio nuevo. Pero tiene 120 millones. Sin duda. ¿Y estos alcaldes están recibiendo una asistencia en todo lo que se requiere para utilizar estos fondos adecuadamente? 100%, la mayoría, claro que sí. Ellos tienen derecho a dinero para consultores, pero no obstante eso, nosotros, la filosofía de nosotros ha sido ayudar y darle la asistencia a su recipiente, y el resultado de eso es que más de $2 billones hemos producido en solamente un año. El 24 de febrero usted tuvo una reunión con los alcaldes, les habló de unos requisitos puntuales donde le dijo, estos requisitos son de carácter voluntario, los alcaldes, la Federación de Alcaldes emitió una carta donde le están pidiendo a usted que lo ponga por escrito. ¿Usted me clarifica este asunto? Porque se ve bien nebuloso en los medios. Le explico rapidito. Yo tengo que revisar todos los procesos de subasta que hacen todos los municipios, poder pagarle. ¿Verdad? Como eso me da mucho trabajo. Y a veces me entero muy tarde que el proceso tiene un problema. Mi idea fue, dame una certificación, incluye un abogado, ¿verdad? Para que el abogado certifique que tu proceso está correcto y yo poder pagarte. Yo como quiera en Cortés lo voy a ver otra vez, pero yo lo veo más rápido si tengo la certificación. Pues hubo descontento con esa solicitud mía, decidí retirar la certificación, hacerla voluntaria, y finalmente yo voy a evaluar el proceso como siempre lo he evaluado. Fue básicamente para ayudar a adelantar trabajo que yo tengo que hacer, pero no lo recibieron de una manera, ¿verdad?, positiva, así que pues decidí hacerlo opcional. Gracias por aclararlo, director. Primero, gracias por estar aquí. Trate de venir más a menudo. Claro que sí, porque esto es un tema que creo que es de alto interés público, y si lo que se mueve allá afuera es que los fondos están paralizados, ciertamente las experiencias previas de pérdida de fondos, lo menos que queremos es que pase eso. Así que en ese deber de fiscalizar queremos siempre preguntar. Cuente conmigo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, aún hay más en Última Palabra. Ivanés, cuéntanos qué tenemos al regreso.